Muy buenas tardes a toda la comunidad de la Institución Educativa San José, en especial a los estudiantes de grado 11 en su curso de física. Retomando un tema visto en tecnología de grado 9, frente al acercamiento a las variables básicas del análisis de circuitos eléctricos, entonces ahora vamos a profundizar sobre ese aspecto. Y el tema que nos compete hoy es el Protocolo General de Resolución de Circuitos Eléctricos Resistivos de Corriente Directa. ¿Qué nos trae ese título? La palabra protocolo nos habla sobre una secuencia de pasos que al cumplirlos nos van a llevar a los resultados esperados. Resolución de circuitos eléctricos. ¿Qué buscamos saber de un circuito eléctrico? A partir de conocer sus valores de resistencia, esperamos conocer los valores de potencial eléctrico en cada punto de ese circuito y la corriente que fluye por las diversas zonas que competen al mismo circuito. Se habla de corriente directa porque también existe la corriente alterna y por ahora solo estamos utilizando fuentes que nos proveen el tipo de corriente directa, es decir, una corriente que va en un solo sentido y que proviene de fuentes que se van agotando. Bueno, ¿cuáles son esos pasos? Vamos a revisarlos uno a uno. Los pasos son entonces: primer paso, calcular la resistencia total del circuito planteado. Recordando un poco aquella teoría vista en tecnología, nos hablaron de dos tipos de configuraciones de circuito. Uno que se llama circuito en serie y otro que se llama circuito en paralelo. ¿A qué se refiere el circuito en serie? Serie es porque hay un único camino que conecta a todos los elementos del circuito con la fuente. Recordemos que al decir que son circuitos eléctricos resistivos, se refiere a que todos los elementos eléctricos los vamos a modelar como si fueran resistencias. Claro que existen otro tipo de elementos, pero primero hay que comenzar por la base. Entonces, todos son elementos modelados como resistencias. Y cuando la configuración es en paralelo, desde la fuente deben salir tantos caminos como resistencias estén conectadas al circuito. Si tengo un circuito con 3 resistencias, entonces deben existir 3 caminos para conectar a la fuente con cada uno de estos elementos. Pero en muy pocas aplicaciones hemos de utilizar circuitos serie o circuitos paralelo. Lo más factible es la utilización razonable de configuraciones donde se combinan partes en serie y partes en paralelo. Y a ese tipo de circuitos lo llamamos circuitos mixtos. Entonces nos decía que el paso 1 es calcular la resistencia total que ofrece ese circuito. ¿Y qué es calcular la resistencia total? Buscar un único valor de resistencia que motive a la fuente a enviar un valor de corriente igual al que motiva todas las resistencias originales trabajando en conjunto. El paso 2 es, una vez tenemos ese valor de la resistencia total, entonces vamos a calcular la corriente total. ¿Y qué es la corriente total? Pues aquella corriente que la fuente emite para que sirva de alimentación hacia todos los elementos conectados dentro del circuito. ¿Y quién es la fuente? Pues la fuente de potencial eléctrico. El potencial eléctrico actúa como la fuerza para poder que ese fluido eléctrico llegue hasta cada uno de los elementos, pase por ellos y retorne hacia el otro costado de la fuente. Y el paso 3 es ¿cuál? Una vez conocemos la resistencia total y la corriente total, procedemos a buscar las variaciones de potencial eléctrico en todos los puntos del circuito. ¿Cómo va cambiando el potencial eléctrico?
en todos los puntos del circuito y las diferentes corrientes que se derivan para alimentar diversas zonas, a las cuales llamamos corrientes secundarias. Y para ello utilizaremos como estrategia los dibujos que he tenido que utilizar para ir mostrando secuencialmente la reducción de todas las resistencias hasta encontrar el valor de la resistencia total. Recordemos que una resistencia total es un valor simulado, es un valor que representaría matemáticamente el mismo efecto que causan todas las resistencias juntas. Vamos entonces a mirar esto en un circuito que les recomiendo revisar. Pero para ello vamos a recordar cuál es la modelación matemática que se utiliza, y es una modelación muy simple a la cual llamamos la ley de Ohm. Y la ley de Ohm, ¿qué me dice? Vamos a verla por acá en detalle. Nos dice, todo equipo eléctrico se modela como una resistencia. ¿Quién es la resistencia? Este aparatito. Y entonces, esa resistencia tiene una entrada y tiene una salida. Debe haber una diferencia de potencial entre la entrada y la salida para que se motive a la circulación de una corriente a través de la resistencia. Entre más diferencia de potencial haya, mayor será el flujo de corriente. O sea, de que la corriente es directamente proporcional a la diferencia de potencial entre la entrada y la salida. Y la corriente que fluye es inversamente proporcional al valor de la resistencia. Porque si resistencia lo entendemos como la obstrucción, como la dificultad que ofrece un material para ser atravesado por una corriente cuando se aplica entre sus extremos una diferencia potencial, pues entonces la relación entre corriente y resistencia es inversamente proporcional. Habrá más facilidad, habrá más corriente entre más bajita sea la resistencia para una misma diferencia potencial. Y eso que acabo de decir en palabras está resumido en esta expresión, a la cual llamamos la ley de Ohm. Bueno, entonces vamos a aplicar eso a un ejemplo que les tengo preparado y en el cual vamos a sacar todos los aspectos para que podamos desarrollar nuestro trabajo de clase. Permítanme un momento. Modifico la imagen acá. Bueno. Nos dice entonces, ejemplo de aplicación del protocolo. ¿Cuál era el primer paso? El primer paso es calcular la resistencia total. Miremos entonces el circuito que nos propone. Bueno, este circuito que nos propone nos dice lo siguiente. Tenemos 9 resistencias. Resistencia 1, resistencia 2, la resistencia 3, la resistencia 4, la resistencia 5, la resistencia 6, la resistencia 7, por acá está la resistencia 8 y la resistencia 9. ¿Cómo está conectado el circuito? Pues esas 9 resistencias están conectadas de forma tal que ni es circuito en serie ni es circuito en paralelo, o sea que es mixto. ¿Por qué no en serie? Porque si nos ponemos a observar, permítanme borro aquí para hacer la demostración. Si nos ponemos a observar los caminos que hay para que desde el borne positivo de la fuente llegue la corriente hasta el borne negativo de la fuente a este otro lado, hay múltiples caminos. Miremos, la corriente podría ir por aquí, dar la vuelta por acá, llegar por aquí, subir aquí y pasar acá. Ahí hay un primer camino. Un segundo camino podría ser tomar aquí.
aquí, venir acá, tomar acá, seguir aquí, tomar por debajo y llegar. Van dos caminos. También la corriente podría tomar esta ruta. Venir aquí, pasar acá, venir aquí, dar la vuelta por acá por encima y llegar acá. Tenemos tres caminos. También podría darse que pasara por aquí, venir acá, pasar por acá y aquí pasar por debajo. Tenemos cuatro caminos. Habría un quinto camino. Si volteamos acá de este lado, tomamos por arriba, llegamos acá. Y habría hasta un sexto camino. Sería venir acá, tomar por aquí y pasar por debajo y llegar acá. Hay 6 caminos y 9 resistencias conectadas. Si hubiese un único camino, era un circuito en serie. Si hubiese 9 caminos, era un circuito en paralelo. Hay un valor intermedio entre 1 y 9. Es un circuito mixto, en el que podemos detallar que hay zonas donde hay conexiones en paralelo y zonas donde hay conexiones en serie. ¿Dónde hay conexiones en serie? Acá. Entre la resistencia R3 y la R4. Recordemos que hasta ahora no se le han dado valores numéricos. Estamos haciendo un tratamiento puramente algebraico. Y también hay zonas donde observamos paralelos. La relación que hay entre R5 y R6 y la relación que hay entre R7 y R8. Bueno. Entonces, ¿qué nos piden hallar? Nos piden hallar la resistencia total, es decir, cómo cambiamos estas 9 resistencias por una sola que ejerza el mismo efecto matemático. También nos piden hallar el valor de la corriente total. Y esa corriente total que sale desde la fuente, cuando llega a este punto al que vamos a llamar nodo, encuentra que se puede partir en 2 caminos. Y entonces hay un pedazo de esa corriente que la hemos de llamar I1 y hay otro pedazo de esa corriente al que hemos de llamar I2. Que I1, después cuando llegue a este otro nodo, se va a partir en I3 e I4. Y se vuelven a unir esa I3 e I4 en G. Y cuando esa corriente 1 que llega ya de G se conduce hacia H, se va a unir con la corriente 2 en el punto H y vuelve a circular la corriente total. Que cuando llegue al punto J se va a partir en 2 corrientes. La que va por la resistencia 7 la hemos llamado RI5 y la que va por la resistencia 8 la he llamado I6. Se unen otra vez en el punto K, pasa completo la corriente total a través de R9 y llega al otro extremo de la fuente. Ese es el comportamiento de este circuito. Y entonces lo que pretendemos es, a lo que le queremos dar respuesta es cuánto vale la corriente total, cuánto vale la corriente I1, cuánto vale la corriente I2, cuánto vale la corriente I3, cuánto vale la corriente I4, cuánto vale la corriente I5, cuánto vale la corriente I6, que está marcada por debajo, y cuánto valen los potenciales en el punto A, B, C, D, E, F, E, H, J, K, L y M. Es decir, hacer un tratamiento completo a todo nuestro circuito. Pero hay unas simplificaciones que podemos hacer y que para todos es observable. Todos están a simple vista. Y es lo siguiente.
Si recordamos los minutos anteriores cuando mostré la ley de Ohm, les dije, habrá una circulación de corriente siempre y cuando haya una diferencia de potencial entre dos puntos. ¿Y quién motiva que haya una diferencia de potencial? Pues que haya una resistencia. Entonces lo primero es que toda la cablería que estamos utilizando acá son de un material supremamente conductor. Hagan de cuenta que es de oro, que es un material supremamente conductor de la electricidad, donde entonces la resistencia que ofrece al paso de la corriente es ínfima, despreciable. Pero para que haya diferencia de potencial cuando pasa una corriente, debe existir una resistencia entre esos dos puntos. Y si observamos, miremos la situación que se ve entre el punto B y el punto C. Entre el punto B y el punto C, ¿hay alguna resistencia en medio de su camino? No. Como no hay, no va a haber pérdida de potencial. Y por tanto el potencial del punto C es el mismo potencial del punto B. Y eso está resaltado en esta parte. Igualmente, si miramos entre el punto F y el punto H, miren el punto F y el punto H. Entre ellos dos no hay ninguna resistencia. Y como no hay ninguna resistencia, no hay cambios en el potencial. Por tanto, el potencial es igual. Ahora, entre G y H, miremos, aquí está el punto G y aquí está el punto H. ¿Tenemos alguna resistencia entre ellos? Ninguna. Entonces allí no hay pérdida de potencial, por tanto el potencial es igual. Lo que está resaltado aquí. Entre H y J, pues aquí es evidente, aquí tenemos a H y aquí tenemos a J. ¿Vemos alguna resistencia en esta zona? Ninguna. Entonces no hay cambio en el potencial eléctrico. Por tanto, el potencial eléctrico del punto H y del punto J son iguales. Y entre K y la L pasa la misma situación. Miren, aquí está el punto K y aquí está el punto L. Y en medio de ellos no hay resistencia alguna. Miren, no hay resistencia alguna. Entonces allí no tendríamos ningún problema en decir que el potencial del punto K y del punto L son iguales. ¿Esto qué me está queriendo decir entonces? Que cuando haya el potencial del punto L, sabré el de K. Que cuando haya el potencial del punto H, sabré el de G, el de F y el de J. Que cuando haya el potencial del punto B, sabré cuánto vale del punto C. Y eso me va a ayudar mucho a ahorrar pasos dentro de la resolución del circuito, en la aplicación del protocolo. Entonces, si observamos bien este circuito y me dicen, bueno, ¿cómo va a hacer usted para llevar este circuito a una única resistencia? Se trata de empezar a reducir por zonas. Y la tendencia siempre es ir desde el extremo derecho hacia la fuente. Entonces observemos. La resistencia 3 y 4 se encuentran en serie. Por tanto, aquí podríamos colocar una única resistencia equivalente. La resistencia 5 y 6 se encuentran en paralelo. Por tanto, podríamos reemplazar al 5 y el 6 por una única resistencia que ubicaríamos aquí. Y la resistencia 7 y 8, lastimosamente el 8 no lo alcanzamos a ver en pantalla,
No alcanzamos a ver el nombre, más sí la resistencia. Son estas dos que tenemos aquí. Entonces, ellas dos pueden ser reemplazadas por una sola, que podría decir que la coloco acá. Y a eso es lo que vamos a llamar reducción del circuito buscando la resistencia total. Y eso es lo que vamos a encontrar como el gráfico número 2 que vamos a ver a continuación. Y lo vamos a ver en detalle. Disculpen. Cambiamos un poco la imagen. Y aquí está, dice. Gráfico 2, primera reducción. Entonces miren dónde está la primera reducción. ¿Qué hicimos? La resistencia 5 y 6 la reemplazamos por una sola y la llamamos resistencia equivalente 1. Miren la pista. A la resistencia 3 y 4 las cambiamos por una sola y la llamamos resistencia equivalente 2. Y a las resistencias 7 y 8, que estaban en paralelo, las volvimos una sola y la llamamos resistencia equivalente 3. En ese momento no hemos ni tocado ni a la resistencia 2, ni a la resistencia 1, ni a la resistencia 9. Y fruto de haber hecho esas reducciones, se perdieron unos puntos. Porque como habíamos dicho que H era igual que F, que G y que J, pues todos esos puntos los perdimos. También dijimos de que K era lo mismo que L y por eso solo aparece la L. También había un punto intermedio que se llamaba punto E, que se encontraba entre la resistencia 3 y 4. Y como ya hay una resistencia única a lo largo de toda esa zona del circuito, el punto E se perdió. Bueno, ahora miremos cuáles serían las operaciones matemáticas que tengo que hacer para poder encontrar esos valores de resistencia equivalente. La resistencia equivalente 1. La resistencia equivalente 1 proviene de un paralelo. ¿Y cómo se calculan paralelos? Se calcula a través de la fórmula del inverso multiplicativo. Se suman los inversos multiplicativos y al final el resultado se voltea para encontrar el valor real. Y es la fórmula que observan ustedes que resalto aquí, que dice 1 sobre la resistencia equivalente 1 es igual a 1 sobre el valor de R5 más 1 sobre el valor de la resistencia 6. Usted hace esa suma de fraccionarios y cuando ya tenga un resultado de esa suma, lo invierte para poder obtener la resistencia equivalente 1. ¿Qué me refiero cuando invierte? Lo que le quedó en el denominador se convierte en numerador y lo que le estaba en el numerador se convierte en denominador. Ahora, la resistencia equivalente 2, esta de acá, que tomó en conjunto a las resistencias 3 y 4, pero como estaban unidas por un único hilo, significaba que entre ellas estaban en serie. Por eso, el cálculo de la resistencia equivalente 2 es la suma directa de los valores de la resistencia 3 y del valor de la resistencia 4. Por último, la resistencia equivalente 3. La resistencia equivalente 3 proviene del paralelo entre la resistencia 7 y la resistencia 8. Y como están en paralelo, se hace a través de la fórmula del inverso multiplicativo. Por eso usted observa que dice 1 sobre R7 más 1 sobre R8. Cuando haga la suma de fraccionarios va a ser igual a 1 sobre la resistencia equivalente 3. Y para calcular la resistencia equivalente 3 hacemos el proceso de inversión. Bueno, y allí también observamos que al no existir ya el paralelo que representa la resistencia equivalente 1, se me perdieron los valores de I3 e I4, corriente I3 y corriente I4, y entonces ya me dice que solo tengo una corriente I1 que pasa tanto a través de R2 como a través de la resistencia equivalente 1. Lo que me dice que entre la resistencia 2 y la resistencia equivalente 1 van a quedar en serie. La corriente 2 no se cambia porque la corriente 2 pasaba por la serie de las resistencias 3 y 4 y ahora va a pasar por una resistencia equivalente que
hace las veces de la suma entre ellas dos. Ahí no hay modificación. Pero a través de la resistencia equivalente 3, ¿qué corriente va a pasar? Miren que ahí, al ya haber una única resistencia, perdimos a la corriente 3 y a la corriente 4. Porque en la resistencia equivalente 1 hemos perdido a la corriente, perdimos a la corriente 5 y 6. Me estaba confundiendo, qué pena. Porque la 3 y la 4 pasaban a través de las resistencias 5 y 6, mientras la corriente 5 y la corriente 6 pasan a través de las resistencias 7 y 8. Entonces, a través de la resistencia equivalente 3, ¿quién está pasando? Pues está pasando la corriente total, porque recordemos que vimos en el circuito inicial que en el punto H se encontraban la corriente I1 y la corriente I2, y I1 más I2 es igual a la corriente total. Entonces sigamos reduciendo nuestro circuito. Ahora, ¿qué paso vamos a tener? Observemos bien la forma. Voy a limpiar los rastros de resaltador para que observemos la forma. Aquí, ¿qué va a pasar? ¿Qué podemos hacer? Oiga, resistencia equivalente 3 y resistencia 9 están unidas por un único camino. Por tanto, le puedo aplicar la reducción en serie. Y la resistencia 2 y la resistencia equivalente 1 también están unidas por un único camino. También las puedo sumar en serie. Y eso es lo que se muestra en el siguiente dibujo de reducción. Vamos a mirarlo. Bueno, aquí tenemos en la cuenta que I total es igual a I1 más I2, donde I1 pues se puede partir en la corriente 3 y la corriente 4, y que en el conjunto de la resistencia equivalente 3 pues habían dos corrientes originalmente, la I5 y la I6, pero la suma de ellas dos que viene dando otra vez la corriente total. Eso lo vamos a utilizar un poco más adelante. Vamos a la siguiente gráfico de reducción. Me dice el siguiente gráfico de reducción, gráfico 3, segunda reducción. Entonces miren ya lo que hicimos. Entre R2 y la resistencia equivalente 1 se formó una resistencia equivalente 4. Entre la resistencia 9 y la resistencia equivalente 3 se formó una resistencia equivalente 5. Tenemos la original resistencia equivalente 2 allí y tenemos a R1. Nos quedan ya solo 4 resistencias. Pasamos entonces al siguiente gráfico. Allí, ¿qué nos dice? Y antes de pasar a él, pues vemos las operaciones matemáticas. ¿Qué habíamos dicho de la resistencia equivalente 4? Que era la serie entre R2 y resistencia equivalente 1. R2 más resistencia equivalente 1. Y la resistencia equivalente 5 viene de sumar R9 con la resistencia equivalente 3. Sigamos un poco más abajo. Y vamos al gráfico número 4, una tercera reducción. ¿Qué debe pasar del gráfico 3 al gráfico 4? Debe haber una única reducción. ¿Y cuál es? Como siempre, nuestra tendencia es ir a buscando cómo vamos ahorrando terreno en este sentido, desde lo más lejos de la fuente hacia la fuente. Miren la fuente donde está. Entonces, ¿qué podemos hacer allí? Ay, venga, ahí se observa que entre la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 2 hay un paralelo. Ah, bueno, hagamos entonces una reducción ahí en paralelo. Lo que me va a llevar a que entre la resistencia equivalente 4 y la resistencia equivalente 2 se nos vaya a formar una resistencia equivalente 6. Y eso es lo que vamos a mostrar en el siguiente gráfico. Entonces miren, gráfico 4, tercera reducción. ¿Y ya qué pasó?
Observemos que quedó. Quedó la resistencia equivalente 1 que siempre ha estado allí. Quedó la resistencia equivalente 5 que sabemos que proviene de la suma en serie entre la resistencia 9 y la resistencia equivalente 3. Y quedó la resistencia equivalente 6 que proviene de volver una sola resistencia el paralelo existente entre la resistencia equivalente 2 y la resistencia equivalente 4. ¿Cómo hallamos el valor de la resistencia equivalente 6? A través de la fórmula del inverso multiplicativo. 1 sobre la resistencia equivalente 6 es igual a 1 sobre la resistencia equivalente 2 más 1 sobre la resistencia equivalente 4. Eso me lleva a que cuando ya tenga ese resultado, lo invierto y encuentro el valor de la resistencia equivalente 6. Pero observe un detalle importante. Ya no tenemos derivaciones por ninguna parte de la corriente. Ya la corriente que circula en este circuito simplificado es la corriente total, porque hay un único lazo, hay un único camino que une a las tres resistencias que hay allí. Entonces, ¿cuántos pasos nos harán falta para poder terminar y encontrar una resistencia final? Solo uno. Porque ¿qué nos queda por hacer? R1, R equivalente 6 y R equivalente 5. La sumamos en serie y nos da la resistencia total. O sea que es el paso final. También podemos ver que se han perdido unos ciertos puntos. Entonces vamos a ver eso, paso final, donde aplicamos la serie entre R1, R equivalente 6 y R equivalente 5 y encontramos la resistencia total. ¿Dónde está? Está aquí en la parte inferior del dibujo. Me dice gráfico 5, reducción final. ¿Qué encontramos? Bueno, ya tenemos una única resistencia a la que hemos de llamar resistencia total del circuito. A través de la resistencia que circula, la corriente total. ¿Cuál corriente total? La que salió de la fuente desde la parte positiva a llegar hasta la parte negativa. Y miremos también que se perdieron los puntos intermedios. ¿Cuáles fueron los únicos puntos que nos quedaron vivos? Los dos extremos de la fuente. El extremo de salida de la fuente, que era el punto A, y el extremo de entrada a la fuente, que es el punto M. ¿Y cuánto vale esa resistencia total? Pues esas tres resistencias que estaban unidas por un único lazo, por un único camino. Por tanto, el valor de la resistencia total es la suma de los tres. R1 más R equivalente 6 más R equivalente 5. Bueno, ya con eso hemos encontrado el valor de la resistencia total. Vamos al paso número 2. Y el paso número 2 me dice corriente total. Bueno. Si aplicamos la ley de Ohm dice voy a escribir acá. Dice diferencia de potencial igual a corriente por resistencia. ¿Qué está haciendo la resistencia al lado derecho del igual? Pues está multiplicando. ¿Pasaría al otro lado a qué? A dividir. O sea que corriente es igual a diferencia de potencial sobre resistencia. Aplicando esta fórmula al circuito que tenemos, ¿quién es la diferencia de potencial? La fuente, o sea, la resta que hay entre el punto A y el punto M, dividido por el valor de la resistencia total. Es por ello que encuentran aquí resaltado que dice que la corriente total es igual a la diferencia de potencial entre los extremos de la fuente dividido por el valor de la resistencia total. Una vez tenemos eso, vamos a pasar a nuestra secuencia y desarrollamos el paso 3 del protocolo. ¿Y qué me dice el paso 3 del protocolo? Pues llego hasta allá en cuanto a la imagen. Entonces me dice, bueno señor,
Yo como paso 3 le pido el gran favor que halle las potenciales eléctricos en cada uno de los puntos. ¿En cuáles puntos? En el punto A, el punto A, el B, el C, el D, el E, el F, el G, el H, el J, el K, el L y el M. Asimismo que haya las corrientes I1, I2, I3, I4, I5, I6. Ah, bueno. Pero para empezar a hacer eso, pues vamos a buscar las simplificaciones que ya teníamos. Y tiene que haber un orden lógico. Si yo quiero encontrar cuánto vale I1 e I2, necesito conocer la corriente total. Y esa la conocí en el paso anterior. Una vez yo conozca I1, podré conocer cuánto vale I3 e I4. Y una vez yo conozca también la corriente total, podré saber cuánto vale I5 e I6. Además, ya habíamos visto en el circuito anterior, pues en el circuito inicial, perdón, que había unos puntos similares porque representan los mismos niveles de potencial eléctrico. Es decir, el punto B y el punto C son iguales. Entonces, ya vamos ahorrando camino. No hay necesidad de hallarlo, porque es lo mismo que el punto B. El punto F, el punto G y el punto H representan lo mismo. Es más, hasta el punto J. Ah, bueno. Entonces todos son iguales al punto H. Entonces yo a usted no lo va a calcular, no lo voy a calcular. Pues no lo va a calcular. No, quiere decir es que voy a calcular el punto H y el punto H es el mismo valor en los tres que acabo de tachar. También sabemos que el punto L y el punto K representan lo mismo. Ah, bueno. Entonces, cuando sepamos L, sabemos K. Entonces, nos vamos a cifrar en buscar cuánto vale A, cuánto vale B, cuánto vale D, cuánto vale E, cuánto vale H, cuánto vale L y cuánto vale M. Entonces, ¿qué va a pasar? Nos dice, desde el gráfico 5, es decir, el gráfico final, pues la única conclusión que tenemos es que el potencial de la fuente pues es igual a la diferencia de potencial que hay entre el punto A y el punto M. Y que si no nos dan un valor específico del punto M para este caso, asumimos que vale 0 voltios. Vamos al gráfico para que recordemos qué es lo que está queriendo significar ese comentario que está allí. Miren lo que me está diciendo, que vaya al gráfico 5. Y en el gráfico 5, ¿qué es lo único que observamos? Ah, pues, si esta es la fuente potencial tiene una salida y una entrada. Y lo único que podemos resaltar allí es que la fuente de potencial es igual a la diferencia de potencial que se puede medir entre los puntos A y el punto M. Y dije algo muy importante, se puede medir, porque el aparato llamado voltímetro, que sirve para medir potenciales eléctricos, mide son diferencias. No mide el valor en un punto, mide diferencias. Por ello tiene dos extremos, dos puntas de medida. Entonces una punta la colocamos en el punto M y otra punta la colocamos en el punto A, y es como si hubiéramos puesto esas mismas puntas en los bornes de la batería o fuente de corriente directa que estemos utilizando. Eso es lo único que podemos destacar desde el gráfico 5. Y como ya dijimos que BM se va a asumir como 0, entonces la diferencia potencial de la fuente va a ser igual al potencial eléctrico medido en el punto A. Es decir, el punto más alto de potencial dentro de todo el circuito. Ahora volvamos a las cuentas donde las tenemos y nos va a decir que tenemos que observar desde el gráfico número 4. Dice entonces, desde el gráfico número 4, me dice BH menos
Bm es igual a corriente total por resistencia equivalente 5. Uy, ¿cómo así? Vamos al gráfico 4 y vemos que es muy sencillo. Gráfico 4. Localicémonos en esta zona, voy a resaltarla para que todos prestemos atención. En el sentido que va la corriente, miremos que la corriente va en este sentido, en el sentido de la manecilla del reloj. ¿Cuál corriente está pasando tanto por el punto H como por el punto M? La corriente total. El punto H será la entrada a la resistencia equivalente 5 y el punto M será la salida. Si le aplicamos lo que teníamos como ley de Ohm, recordemos este grafiquito que tenemos por aquí, nos dice el potencial a la entrada menos el potencial a la salida es igual a la multiplicación entre la corriente que circula a través de la resistencia y su respectivo valor de resistencia. Eso es lo que quiero aplicar arriba. Y entonces, aquí ¿quién es la entrada? H. Y aquí ¿quién es la salida? M. O sea que lo que me decía la formulita de ahí la podemos reescribir acá es BH menos BM va a ser igual. ¿A qué corriente es la que pasa por la resistencia equivalente 5? La I total. Multiplicada por la resistencia equivalente 5. Y esa fórmula es la que me va a permitir a mí calcular cuánto vale el potencial en el punto H. Porque ¿qué está haciendo potencial del punto M a este lado del igual? Está al lado izquierdo. Está restando. Pasaría al otro lado a sumar. Y eso, visto un poco más estético, vamos a ver dónde está marcada la formulación. Bueno, entonces, ¿cómo la vamos a ver marcada? Vamos a ver, entonces yo desplazo aquí la pantalla. ¿Y qué nos dice? Lo que yo había escrito ahí decía, ¿cómo está en este renglón? BH menos BM es igual a I total por la resistencia equivalente 5. ¿Qué está haciendo BM a este lado? Está restando, pasa al otro lado a sumar. Y recordemos que aquí está en juego una jerarquía de operaciones. Entonces primero se hace la multiplicación de I total por la resistencia equivalente 5 y posteriormente se le suma el potencial del punto M para que dé el potencial del punto H. Para el caso que estamos asumiendo, el voltaje en el punto M es 0. Entonces el potencial en el punto H va a ser igual a la multiplicación de la corriente total por la resistencia equivalente 5. Bueno, ¿y qué otra cosa podemos hallar en ese circuito que está mostrado en el gráfico 4? Ya A se conoce, M se conoce, H se conoce. Entonces podríamos calcular B. B es el que nos falta. ¿Y cómo calculamos el potencial en el punto B? Miremoslo ahí en el gráfico. Lastimosamente, aquí la línea del resaltador nos tapa un poquito la resistencia equivalente 6, pero la estamos bien. Si tomo como referencia la resistencia 1, voy a ver que el punto A es la entrada y el punto B es la salida. Entonces yo podría decir BA menos BB igual a I total por R1. ¿Por qué I total? Porque es la corriente que pasa a través de la resistencia 1. Esa sería una opción. La otra opción es tomar en cuenta la resistencia equivalente 6.
donde el punto B es la entrada y el punto H es la salida. Entonces yo podría decir BV menos BH es igual a corriente total por resistencia equivalente 6. Y eso es lo que tenemos para mostrar en esta parte del gráfico. Miren. La opción con la resistencia 1, aquí la he llamado opción 2. ¿Qué dice? La entrada de la resistencia 1 es la potencial en A. La salida, el potencial en B. Y eso es igual a la corriente que circula a través de la resistencia 1, que es la I total, por el valor de esa resistencia. Entonces, ¿qué haríamos aquí? Pues haríamos una operación que me diría, BB está restando, pasa al otro lado a sumar. O sea, BA igual a BB más I total por R1. Y este conjunto I total por R1 que está haciendo al lado derecho del igual, sumando, pasaría al otro lado ¿a qué? A restar. Y por eso es que nos muestra el resultado que se observa allí. Miren, nos dice que BB es igual a BA menos el producto de I total por R1. Y también tenemos una opción 1, que sería tomando en cuenta la resistencia equivalente 6, en la cual BB es la entrada, BH es la salida, por eso queda restando. ¿Y qué corriente pasa a través de la resistencia equivalente 6? A través de esa resistencia equivalente 6 pasa la corriente I total. Entonces por eso BB menos BH es igual a I total por R equivalente 6. ¿Qué está haciendo el BH al lado izquierdo del igual? Restando, pasa al otro lado a sumar. Y por eso vemos esta expresión, que nos dice que BB es igual a BH más el resultado del producto de I total por resistencia equivalente 6. ¿Qué se hace primero, la multiplicación o la suma? Ya lo dejo a consideración de ustedes, que deben saber muy bien el orden jerárquico de las operaciones. Bueno, eso es todo lo que le podemos sacar de jugo a el gráfico 3, al gráfico 4, perdón. Vamos entonces ahora al gráfico 3. Y en el gráfico 3, ¿qué se va a encontrar? Venga, en el gráfico 3, ¿qué aparece de distinto? Echémosle una recordadita. Gráfico 3, gráfico 3, gráfico 3. En el gráfico 3 ya están los puntos A, M, ya llamamos H por cualquiera de las dos opciones, y el punto B. Pero ¿qué aparece nuevo? Aparecen las corrientes I1, E y 2. Y miremos el gráfico aquí rapidito. ¿Qué pasa con la resistencia equivalente 4? A través de la resistencia equivalente 4, ¿qué tenemos? Tenemos como entrada el punto B. Tenemos como salida el punto H. Y tenemos de resistencia el valor de la resistencia equivalente 4. ¿Y qué corriente pasa a través de ahí? I1. O sea que nosotros podríamos decir BB menos BH igual a I1 multiplicado por la resistencia equivalente 4. Y si miramos un poco más a la derecha, vemos que también entre los mismos dos extremos, entre el punto B y el punto H, se encuentra la resistencia equivalente 2. Pero a través de ella pasa la corriente 2, o sea que diríamos que BB menos BH es igual a I2 multiplicado por R equivalente 2. ¿Qué están haciendo las resistencias en ambas ecuaciones? Al lado derecho del igual, pues están multiplicando, pasarían al otro lado ¿a qué? A dividir. Y eso es lo que se muestra
en la parte del costado derecho de este gráfico que tenemos acá. ¿Y qué me dice? Dice, desde el gráfico 3, que I1 es igual a la diferencia potencial entre el punto B y el punto H dividido por la resistencia equivalente 4. Y que I2 es igual a la diferencia potencial entre el punto B y el punto H dividido por la resistencia equivalente 2. Mire que para poder hacer este cálculo ya tenía que conocer esos potenciales. ¿Y los potenciales dónde los conocí? En el paso inmediatamente anterior. Ya conozco las corrientes. Ahora, me dicen, bueno, vaya al gráfico 2, que será lo que hay para ver de nuevo en el gráfico 2. Vamos hasta el gráfico 2. Y del gráfico 2, ¿qué encontramos que nos haga falta? A ya es conocido, M es conocido, H es conocido, B es conocido. Lo que I total es conocido, I1 es conocido, I2 es conocido. Pero ¿qué nos hace falta? El potencial en el punto D y el potencial en el punto L. Entonces, ese va a ser nuestro punto de atención. ¿Cómo podríamos calcular el potencial en el punto D? Breve. Si vemos la resistencia equivalente 1, aquí está, podemos decir entonces que el punto de entrada de la corriente es el punto D, que el punto de salida de la corriente es el punto H, y que la corriente que lo atraviesa se llama I1. Por tanto, BD menos BH va a ser igual a la multiplicación de I1 por la resistencia equivalente 1. Esa sería una alternativa para poder encontrar BD. Pero también BD se puede pensar que es la salida de la resistencia número 2. Y entonces vemos que la entrada es el punto B y que la salida es el punto D. Y que la corriente I1 es la que pasa a través de esa resistencia 2. Y entonces, ¿cómo me saldría la ecuación? BD menos BD va a ser igual a I1 por R2. Ya vimos que desde el punto de vista de despejar es mucho más sencillo cuando tomamos el que estamos buscando como entrada, porque el otro queda sumando. Entonces vamos a verlo ahora en las ecuaciones. Pero aprovechemos de ver el gráfico y vemos lo que sucede con el punto L. El punto L es el punto de entrada para que la corriente total atraviese a R9. Entonces, punto de entrada en el punto L, punto de salida en el punto M. Y sería igual esa resta BL menos BM igual a R9 por I total. Pero también el punto L se puede tomar como el punto de salida de la resistencia equivalente 3. Y entonces diríamos BH menos BL igual a la multiplicación entre I total por R equivalente 3. Ahí tenemos esas dos alternativas. Vamos entonces a mirarlas. Miremos. Nos dice, oiga, miren lo que se optó. Dice desde el gráfico 2, BD menos BH es igual a I1 que atraviesa resistencia equivalente 1. Recordemos que la resistencia equivalente 1 nació como la resistencia que reemplaza a las dos que están colocadas en paralelo, que se llaman R5 y R6. Entonces, ¿qué está haciendo BH aquí? Está restando, pasa al otro lado a sumar. Ahí la vemos. BD es igual a BH más el resultado del producto de I1 por resistencia equivalente 1. Y el otro que tomamos como referencia fue R9.
Entonces observemos, ¿quién es la entrada de R9? L. ¿Quién es la salida? M. BL menos BM es igual al resultado del producto de I total por R9. ¿Qué está haciendo BM? Restando. Pasa al otro lado a sumar. Entonces me dice BL igual a BM más el resultado del producto de I total por R9. Bueno, ya tenemos prácticamente todos los puntos. Lo único que nos queda faltando es cuánto vale I3 e I4, que nacen ¿de dónde? De I1. Y también nos falta cuánto vale I5 e I6, que nacen de la corriente total al paso por R7 y R8 respectivamente. Vamos al gráfico I1 entonces. Vamos a mirarlo. Bueno, aquí lo podemos ver en detalle. ¿Qué tenemos? ¿Cómo vamos a calcular I3, I4, I5 e I6? Que es lo único que nos hace falta porque ya todos los puntos los tenemos. ¿Cómo calculamos I3? ¿Por dónde circula I3? Circula a través de R5. O sea que, ¿y cuál es la entrada? El punto D. ¿Y cuál es la salida? El punto G, que a la larga es el mismo punto H. O sea que BD menos BH es igual a la multiplicación entre I3 y R5. Pero como lo que queremos hallar es I3, entonces R5 pasa a dividir. Escribámoslo. BD menos BH es igual a I3 por R5. Esa R5 que está haciendo al lado derecho del igual, multiplicando, pasa al otro lado ¿a quién? A dividir. O sea que I3 es igual a BD menos BH dividido por R5. Caso similar ocurre con I4. En I4 que vamos a tener, ¿entre qué extremo se mueve I4? Entre el punto D y el punto G, que a la larga el punto es el mismo punto H. Pero I4 pasa a través de R6. Por tanto, a la larga, I4 resulta siendo BD menos BH dividido por R6. De esa misma manera vamos a proceder para encontrar I5 e I6. Miremos I5. I5 circula a través de R7 y se encuentra entre los puntos J y K. Pero para nosotros el punto J es el mismo punto H y el punto K es el mismo punto L. Por tanto, I5 para nosotros será BH menos BL dividido R7. Y por último, I6, miremos que pasa por debajo, va por R8. ¿Entre qué extremos se mueve? Entre el punto J y el punto K. El punto J para nosotros es el mismo punto H y el punto K es el mismo punto L. Por tanto, BH menos BL dividido R8 va a ser igual a I6. Y con eso hemos resuelto absolutamente todo el circuito. Le conocemos toda la señal al circuito. Cuánto vale el potencial eléctrico en cualquiera de los puntos claves y cuánto valen todas las corrientes que se disgregan y se vuelven a unir para llegar a la fuente de ese circuito. Y esa es la parte final que compete a este video. Ahora los invito a ponerle número. ¿Qué número le vamos a colocar?
verifiquemos lo que teníamos de escritura. Y en esa escritura, ¿qué nos dice? Ah, bueno, que ahí están esos valores de corriente. Entonces, ¿cuál va a ser el ejercicio? El ejercicio sobre el cual después haremos un taller evaluativo. Para este montaje de este circuito vamos a suponer que tenemos una fuente de 100 voltios, corriente directa, y que todas las resistencias son iguales y cada una de ellas vale 10 ohmios. Es que quede muy clara la instrucción. La fuente vale 100 voltios y la resistencia vale 10 ohmios. Lo desarrollan y me cuentan para mirar cómo ha sido este trabajo y cómo se ha asimilado este aprendizaje. Muy buenas tardes.